Saludos y gracias por una vez más sintonizar el podcast de Recursos Humanos con Calle. Hoy vamos a estar hablando con el doctor Joalex Anton Jorni. Muchas gracias, es un placer estar aquí. Psiquiatra y catedrático de la Universidad de Puerto Rico de Ciencias Médicas, gracias por estar acá. Y con el doctor Pedro Sullivan, hematólogo y oncólogo. Pedro. Muchas gracias y aceptando esta invitación, vamos a trabajar contigo en lo más que podamos. Claro, pues hoy vamos a tener un tema, ¿verdad?, que nos concierne a todos, y yo sé que hemos estado escuchando mucho y leyendo artículos sobre los médicos en Puerto Rico, que no hay médicos, que estamos haciendo, que se siguen, ¿verdad?, se van del país, y yo quiero discutir hoy algunas de esas razones, el por qué ellos se van, qué podemos hacer, cómo los retenemos, incluso si ahora la ley nueva que acaba de firmar el gobernador en efecto va a tener algún efecto positivo o resuelve el problema que tenemos. Así que nada, yo abro los micrófonos para que ustedes, por ejemplo, desde su punto de vista, ¿qué los hace? Incluso, pues, como ustedes pueden ver, son dos jóvenes, ¿no?, que no solamente son unos profesionales, sino que son jóvenes y aún así han decidido quedarse en Puerto Rico, que de mi parte felicidades por eso. ¿Y cuáles son las razones? En cada plano particular, no personal, el cual ustedes todavía dicen, no, yo me quedo en Puerto Rico, yo voy a trabajar por Puerto Rico. Así que comenzamos contigo. Bueno, esto es un tema que es bastante complicado, porque es una pregunta bien común y nos las hacen mucho a los doctores: ¿por qué estás aquí? ¿Por qué te quedaste? La razón principal es, primero, porque yo he tenido toda mi formación académica aquí en Puerto Rico. Siempre he estado en mi escuela de medicina en Puerto Rico. Antes de eso también hice bachillerato, todo lo he hecho en Puerto Rico. Mi especialidad es psiquiatría, Puerto Rico, y psiquiatría de niños en Puerto Rico. O sea que siento ese deber también de, si me ha dado la ayuda, pues devolver un poquito para atrás eso. También está el factor familiar. Yo tengo mucha familia aquí y pues si uno es cercano a su familia, pues eso es un factor que uno tiene que atesorar. Ahora, también uno tiene que pensar en la tentación y no pensar en los problemas y en las cosas que, como mencionas en la pregunta, que es lo que me ha decidido quedarme cuando constantemente nos llegan ofertas de salarios doble de lo que estamos ganando aquí. Doble y hasta triple. Doble y hasta triple. Llega mucho, ¿verdad?, mucha oferta, porque los médicos en Puerto Rico en general, yo voy a hablar por todos, somos bien deseados por las universidades y por todos los centros de hospitales en Estados Unidos. O sea que, en otras palabras, quiero enfatizar que es que los médicos en Puerto Rico son las universidades que educan, ¿no?, y que preparan los médicos. Y dígase, pues, ya sea la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ciencias Médicas, Bayamón, Caguas, o sea que no importando de cuál, la educación de medicina que se hace en Puerto Rico, pues levanta, ¿no?, obviamente la intriga, y no solamente la intriga, sino las ganas de estas personas de recursos humanos, como por ejemplo, ¿verdad?, como esta servidora, que quieren siempre buscar lo mejor y el mejor talento para sus facilidades y para sus hospitales en estos casos. Pues Puerto Rico es un target. No, definitivamente, o sea, en Puerto Rico las ventajas, nada más para decir algunas. Primero, que son estudiantes de medicina que después se vuelven residentes que son bilingües. Nosotros para entrar a la escuela de medicina tenemos que hablar inglés. De eso, nuestros exámenes son en inglés, así que tenemos que saber inglés. Así que nos podemos comunicar y hacer las cosas. Y lo otro es que nosotros aquí, como tenemos una situación que a veces yo le digo a los estudiantes y a nuestros residentes: si tú sabes manejar el hueso, si sabes manejar un problema con dificultad, cuando llegas a Estados Unidos, con las herramientas necesarias, es mucho más fácil. Y eso es lo que nos pasa, que a veces no, ¿verdad?, en centros de rotación como centro médico, recursos bien limitados, ellos pueden hacer un montón de procedimientos que cuando llegan a Estados Unidos, sus mismos compañeros les preguntan: pero tú canalizas, tú haces estos gases arteriales, yo aquí pongo la orden y las otras personas. Nunca nos dejaron hacer, decían. Y nunca nos dejaron hacer. ¿Cómo dice el doctor Sullivan? Que a ellos dicen, no, a nosotros nunca nos dejaron, pero aquí en Puerto Rico somos, como digo yo, un all-in-one, hacemos de todo. Seguro. Yo le puedo argumentarle a él y añadir: yo estudié el bachillerato como él aquí y la medicina la hice en Guadalajara. Entonces, cuando hice el internado en New York, es cuando hago el contraste de eso que él comenta, donde todos los que salimos de esos cursos de Guadalajara y tenemos el bilingual language, éramos los primeros escogidos, como si fuera un equipo. Cuando todo el mundo dice quién va a escoger su equipo, pues tú veías como los attendings te pedían, y pues tenías esa virtud de poder hablar los dos idiomas, saber hands-on, como se dice en inglés, o manos en el trabajo, no solo la teoría. Muchos de los que volvemos, siempre el terruño es lo que nos trae. Él tiene toda la razón, nosotros tenemos nuestra familia aquí siempre. Amigos como ahora mismo me han comentado, mis padres, estoy buscando que se puedan venir conmigo para tal estado,
pero ellos no quieren salir, así que mi opinión, mis amigos míos me dicen es que pronto vuelvo. Pues es uno de los puntos que se le dice es que mira, tenemos los diferentes nuevas cosas como el decreto y muchos están orientándose en conocimiento con nosotros mismos en términos de uno con uno. Porque no se comprometen con el trabajo, pero no con la vida que tienen allá. Cuando entonces tienen casa, tienen carro, tienen lo que sea, después te preguntan, oye, qué bueno estuvieron las fiestas por allá. Entonces tú dices, eso es lo que es la diferencia. Nosotros estamos aquí luchando contra las cosas que pasan, pero estamos trabajando. No estamos en Pero entonces, en otras palabras, ¿verdad? Y sabemos que hay ciertos motivadores que son los que te definen en qué trabajo voy a estar y dónde me voy a quedar. Entonces, han mencionado que definitivamente pues lo que es la familia, la parte social, que siempre uno añora, la cultura donde te crías, aún así no es suficiente motivador como que para que tanto médico no se vaya de Puerto Rico, porque al final del día pues hay biles que pagar y definitivamente yo sé que las carreras de medicina son sumamente costosas, donde la mayoría de ellos pues tienen préstamos estudiantiles, entonces pues la competitividad acá en Puerto Rico no está siendo muy fuerte, así que el primer motivador, que es el tema del salario, de igual forma se los lleva, ¿no? Sí. Y nosotros estamos pecando en eso. O ¿verdad? Cuando digo nosotros, digo Puerto Rico. ¿Qué está pasando? Que no estamos siendo competitivos. Aún así, habiendo dicho acá que los médicos acá en Puerto Rico son excelentes, ya desde antes de graduarse sabemos que vienen con unas competencias que muchas personas, incluso en los Estados Unidos, no tienen. Donde recientemente salió un artículo en el periódico que un montón de médicos se graduó y pasó la reválida, pasan los boards, pues entonces, ¿qué pasa? Que acá no estamos haciendo nada para retenerlo. Explíqueme un poco lo del decreto, que yo sé que ahí pues se está moviendo en algo para que, ¿verdad?, poder entender. En mi opinión, antes del decreto, lo que más esto es diferente, ¿verdad?, de la forma de cobrar de un médico en solo practice aquí en Puerto Rico, le puede tomar mucho más trabajo llevar ese ganancia neta a su casa y poder pues lo que llamamos nuestros biles y nuestras escuelas de hijos, cuando comparas ese trabajo que tuvo que pasar, no solo el médico, el trabajo médico es una cosa, es el trabajo del billing. Entonces el médico consigue un scouter o un reclutador de recursos humanos o el hospital X con tal familia de nombre, ¿verdad?, para no decir la promo, y esa persona te dice, aquí tú vas a tener todo y tú solamente te tienes que dedicar a trabajar. Ahí es donde está el por qué ellos exigen a su familia, tenemos que dejar nuestra familia, tenemos que dejar nuestra comodidad como isla, porque lo que va a pasar es que vamos a tener mejor futuro y es más seguro. No significa que no lo vamos a tener aquí, lo tenemos pero con más trabajo. Luego del decreto, entonces yo creo que eso ha hecho, y es lo que buscaríamos en un macro, que se supone que tengamos entonces el éxodo un poquito más disminuido y posiblemente por las razones que se fueron los que se fueron antes, ya estén pensando en volver, a lo mejor. Tenemos que ver cómo esto en el macro, todo lo que sea, los aspectos de los planes médicos, que es uno de los problemas cuando te quitan el contrato, cuando no estás en la red preferida, cuando no tienes la misma tarifa preferencial, dependiendo de la especialidad. Hay una forma de juzgar esto con el colegio de médicos, pero tampoco es 100% efectivo. No, y yo he escuchado por ahí, he visto como propaganda últimamente de ciertos grupos diciendo como que los planes médicos, me están haciendo esto, no vamos a seguir con este abuso, y pues voy un poco con lo que mencionas, porque yo sé que pues parte obviamente del trabajo que hace toda esa facturación encima, una vez finalmente factura, el servicio que yo di, el servicio por el cual yo me fajé, que estuve 15, 16, 16 años estudiando, ¿no? En caso de los subespecialistas, por ejemplo. Entonces, la aseguradora, ¿cuánto te paga? O sea, yo he escuchado esto muchísimas, yo creo que una de las quejas principales de los médicos, mira, no es que yo quiero ser multimillonario, pero no creo que es justo que yo sea esta la tarifa, que una tercera persona que no, a lo mejor no tiene el conocimiento completo de lo que yo estoy haciendo, defina
yo creo que yo me molestaría igual. Sí. O sea, que alguien me diga cuánto yo tengo, o sea, si mi trabajo, ¿verdad? Yo creo que eso hay que respetar y el obrero es digno de su salario. O sea, ¿qué tú me quieres decir, por ejemplo, de ese tema? No, definitivamente uno de los problemas que tenemos, como dice el doctor, es la parte de las tarifas, que entonces eso es parte de lo que uno tiene que también negociar. Entonces, cuando uno negocia esa tarifa, nunca llegamos a competir con lo que en realidad debieran pagar para eso. Y volvemos, no es tener una vida de multimillonario, porque la realidad es que yo dudo. Obviamente siempre hay de todo, pero hay un puñado de médicos que quizás yo pudiera decir eso, porque la realidad estamos por una vocación. Pero las tarifas en realidad no son competitivas cuando estamos hablando en comparación con Estados Unidos de lo que uno pudiera conseguir. Y aparte de eso, las denegaciones. Muchas veces uno hace un procedimiento, uno hace alguna intervención y puede ser denegado. En los hospitales tenemos que estar todo el tiempo justificando, y no es que nos vayamos ¿verdad?, a mantener pacientes hospitalizados que no tengan criterios, porque uno siempre tiene que estar cuando tienen criterios. Pero los criterios muchas veces pueden llevar a denegaciones, a veces pueden denegar hasta por 1 hora, por 2 horas, cosas bien irrelevantes. Y esa parte de las denegaciones crea una sensación de incomodidad en los doctores, que por no manejar esto, entonces que deciden irse a Estados Unidos. Es un poco incómodo el poder comparar tarifas, porque si uno compara las tarifas definitivamente es una pérdida. Y más cuando estamos hablando de que lo que estaba mencionando ahorita, los salarios no pueden ayudar a una persona que estudia en una escuela de medicina. Quizás la de recinto de ciencias médicas tiene unos costos más baratos porque es una, ¿verdad?, del gobierno. Pero la Universidad del Estado, pero cuando comparamos los estudiantes de medicina que tienen que sacarle su propio dinero los préstamos, si yo miro esos préstamos que yo tengo y veo también la tarifa que me están pagando, que yo creo que hay personas que le suman sobre 200,000, $250,000 de deuda, de préstamo, ¿sabes? Wow, qué significativo, sí. ¿No? Entonces, les pregunto, estamos definiendo algunos de los factores que obviamente pues es el salario, ¿no?, de las tarifas de las aseguradoras, que yo creo que esto es un conglomerado de muchas cosas que para poder competir y que los médicos se queden acá, ¿no?, y que sean que ejerzan su profesión en Puerto Rico, pues hay que mirar varios ángulos, ¿no? Hemos mencionado algunos de ellos, y en cuestión del decreto, lo que está haciendo, ¿no?, ahora el gobierno, este incentivo, como mencionaste tú, Pedro, que entonces eso sí podría darle luz a algunos de los que se han ido a poder regresar en algún momento, e incluso algunos que nunca han estado acá, y estamos hablando ya pues de personas que no necesariamente sean puertorriqueñas, pero que por el incentivo, realmente eso sería llamativo para una persona fuera de Puerto Rico venir, porque va a tener valga la redundancia, ¿no?, ese incentivo contributivo. Pudiera ser, ahí entonces tienen que hacer la matemática, porque cuando vamos a ver si el salario es doble o el triple, pues hay que ver también. Aún así con el decreto pudiera ser, pero también depende de los estados y las contribuciones que tenga cada estado donde estén practicando. ¿Pero qué es el decreto exactamente? Okay. ¿Cuánto? Pues el decreto, ¿verdad?, para explicarlo un poquito para las personas que no tengan el conocimiento quizás del decreto, es una extensión que se le está brindando a especialistas y a algunos doctores, dependiendo de por regiones donde haya una necesidad, y de las contribuciones, donde entonces estaríamos a cargo de 4% de las contribuciones, que antes era un % mayor, ahora es 4% de nuestro salario. Pero es de lo que se haga en el lugar de trabajo, que por ejemplo, si el doctor está practicando en San Juan y se establece que es solamente en San Juan donde necesita la necesidad, pues si él practica en San Sebastián y allá no hay necesidad, pues entonces solamente estaría exento del sueldo de San Juan. O sea, que es un decreto que ayuda a las personas que están en lugares donde hay una necesidad de especialistas. Y los pediatras se incluyen dentro de esta categoría en lugares de necesidad. Son las personas las que se mueven según la región. Eso está bien, pero es que como quiera, el decreto está ahora mismo estipulado por unos pueblos. Así que si no es tu oficina por dirección física de lo que el plan médico tiene, como se llama el rendering, no te va a cubrir el decreto. Si tú estás en una oficina donde no está el decreto, en esa oficina pagas 33, y si estás en la oficina que tiene el decreto, pagas 4%. Si estás dentro de los parámetros de cumplir con la ley, ver los pacientes de médico indigente, que se llaman Medicaid o Reforma, en este caso se llama Ahora Vital, y tienes todos los permisos de uso, tienes que tener todas las deudas, no puedes adeudar nada que tenga que ver con el Departamento del Tesoro, y Hacienda, estar totalmente libre de cualquier issue. Eso dentro de lo que son los márgenes de ganancia, pues sí, de 33 a 4% vas a ganar mucho más.
cuando tú comparas esto con el médico de mi misma especialidad en Florida ahora mismo, hematólogo oncólogo, él gana 3 veces más, pero paga 400% más, porque paga 40%, 30 y algo de por ciento, y tú vas a pagar el 4%. Sin embargo, más el costo de vida, que obviamente más el hay costo de algunos vida estados que definitivamente son es mucho mucho más más alto caro. el costo de vida que Puerto Rico, Pero también hay que tomarlo en consideración. Pero no es como si te digo ahora mismo que para el mes que viene ya ese doctor que habló conmigo apenas anoche vaya a querer volver. Sí lo tiene pensado, pero siempre dice, ¿qué pasará en los próximos años con el gobierno de Puerto Rico, que es tan un poquito ambiguo y delicadamente no es constante? Claro, que mañana dice, no, yo vengo y lo que creé hace 3 años, 4 años, 8 años, lo quito y me devuelven. Lo quito. Entonces, claro, y eso crea cierta incertidumbre y ansiedad, y no quieren claro, volver. la seguridad. Oye, y acá yo tengo las estadísticas del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico del 2018, y esto es más preocupante realmente de lo que puede ser a veces cuando leemos las noticias en el periódico, se siguen yendo médicos y uno los lee y ya, y a Dios gracias, ¿verdad? Que a lo mejor como estamos saludables algunos de nosotros, pues no le vemos. Sabemos que es importante, pero realmente no entendemos cuán importante es, donde hay ciertas especialidades. No hay. Y correcto, que simplemente si tienes un problema de eso, acá en Puerto Rico tú no te puedes atender. Entonces, si no tienes la capacidad económica para montarte en un avión e ir a los Estados Unidos, ¿qué haces? Yo voy a mencionar algunas de ellas según estas estadísticas, pero hablamos de que neuropatología no existe, no hay médicos en Puerto Rico. Radiología nuclear, no tengo aquí tampoco como que si tuviesen médicos en Puerto Rico. Radiología pediátrica, 2. Tengo por acá inmunopatología, no tengo. Dermopatología, 2. Y por ahí yo puedo seguir. Aquí hay 4 de cirugía del colon y recto. O sea que esto es bien preocupante. Y tenemos, pues, en total aquí dice aproximadamente 9.550 médicos alrededor de toda la isla. Pero como digo, hay esas son las especialidades que no hay o que solamente hay 2. Cabe señalar que hay algunas donde la gente necesita atenderse y la cita es para dentro de 3, 4, 5 meses, y volvemos, si es un caso de emergencia, realmente esa persona puede esperar. Por ejemplo, en tu caso, Pedro, que tú obviamente pues atiendes pacientes donde pues estamos hablando de pacientes mortales, ¿no? Que tienen una enfermedad que hay que atenderse ya y que es bien delicada. ¿Cuánto tendría que esperar una persona, por ejemplo, para verte en tu caso? Que me imagino yo que independientemente ustedes hacen de tripas corazones, porque estamos hablando de cáncer, ¿no? Pero incluso, ¿cómo lo haces? Bueno, yo te puedo decir que lo primero que me pasa a mí es que a mí todos los días me dicen, doctor, tiene que aprender a decir que no, y eso se lo dice el empleado, ¿verdad? Y la gente de los hospitales, porque saben que siempre estás diciéndole, venga hoy, venga mañana, y no hay mucho espacio. La verdad que para oncología puede estar manejándose una cita como entre 2 semanas a un mes. Eso es un average. Un endocrinólogo te puede decir, un paciente, a mí en mi oficina, 6 meses. Wow. Un reumatólogo puede estar 12 meses, porque no hay. Y la pregunta aquí es, la estadística no dice el aging de esta población de nosotros los doctores, que en una conferencia en el área de seguros médicos, de seguro de impericia, yo me di cuenta que yo estaba en una población completamente por encima de 65 años de edad, en una conferencia conmigo de seguro de impericia. Por lo tanto, muchos cirujanos que estamos ahí con 4 de recto pueden ser cirujanos que ya no operan. No, y que si operan, ¿cuánto tiempo le queda realmente de servicio? Porque están prontos a retirarse. Y tú te operas con esa persona y no tienes después seguimiento, tienes que pasar a otro, si lo hay. Eso tiene toda la razón. Entonces, ahora mismo en el caso tuyo, yo, Alex, que yo veo por aquí que psiquiatras pediátricos, que tú te especializas en área pediátrica, hay 29 alrededor de toda la isla. Yo lo vi grande. Cuando ahora mismo sabemos que tenemos un problema de salud mental en todo Puerto Rico, desde adultos, niños y todo, ¿sabes? ¿Cómo podemos atender? ¿Sabes? ¿Qué vamos a hacer como Estado, como pueblo, como país, ¿sabes? ¿Qué realmente estamos haciendo más allá? Y voy a entrar más adelante del tema, ¿no? De lo que pues recientemente el gobernador también firmó en caso de los médicos que no pasan la reválida, que eso es otro tema. Pero
O sea, ¿qué estamos haciendo? Que lo mismo, ¿cuánto se puede tardar una madre para llevar a su hijo a un psiquiatra? Sí, no, y definitivamente esa diferencia que nosotros vemos aquí de cuando no tenemos un especialista, la notamos cuando nosotros tenemos una necesidad. Que muchas de estas personas a veces están peleando, a veces están diciendo, pero ¿cuándo me va a ver? Pero la mayoría de Puerto Rico no se da cuenta porque no tienen la necesidad y son especialidades que, como bien mencionan, debido a muerte en muchos casos. Nosotros en psiquiatría, específicamente en psiquiatría de niños y adolescentes también, tenemos la bendición de tener un departamento de psiquiatría dentro del recinto de ciencias médicas. Y ahí es donde yo puedo dar la mayoría de nuestras opciones a pacientes. Ahí el tiempo de espera, como quiera, para una evaluación inicial puede estar entre 2 semanas a un mes también, cuando es una evaluación de un adulto o de un niño. Nuevo, estamos hablando de inicial. ¿Verdad? Eso se determina también porque cuando llegan allí usualmente puedes tener unas citas hasta semanales que pueden proveer un tratamiento que cuando lo comparamos con lo que es el resto de los servicios de salud mental, no hay un tratamiento semanal, no hay un tratamiento donde un psiquiatra esté todo el tiempo dando un seguimiento. O sea que en ese sentido, gracias a que nosotros tenemos centros de especializados dentro del área académica, eso nos permite dar un poquito más de seguimiento. Pero cuando vamos a la isla, son 29 que no dan para todo lo que hay. Y tampoco podemos enviar todo a recintos de ciencias médicas, que ojalá pudieran tenerlo, pero no hay personas para todo esto. O sea que lo que sí se está haciendo, y también nosotros tenemos una buena asociación, ¿verdad?, de psiquiatras que se han unido, es para tratar de concientizar y para tratar de dar un tratamiento que sea ayudando y educando. Por ejemplo, nosotros tenemos muchos residentes y fellows de niños y adolescentes que también van a las escuelas a proveer educación y a proveer charlas para ayudar a los niños jóvenes que están a riesgo para empezar a manejar estos síntomas desde temprano momento. De forma preventiva. Claro. O sea que la prevención es parte de lo que tratamos, pero no nos da para todo lo que necesitamos. Claro. No, y yo como profesional, no, en mi campo, donde siempre trato de buscar, de atraer y sobre todo retener buenos talentos, pero es un poco difícil y frustrante cuando no tienes los elementos, ¿no?, de juego, no tienes los factores, no tienes las herramientas para realmente poder atraer esos recursos, ¿no? Y poder decir, mira, ven que tenemos esto, que soy competitiva, ¿sabe? Y es como todo, recursos humanos trabaja de acuerdo a las políticas que tiene la organización, o sea que esto es un problema que no es solamente de una organización, sino de un país. De un país donde pues está dentro de la aseguradora, está dentro del patrono, las circunstancias, que definitivamente es muy difícil manejar, pero al mismo tiempo hay que manejarlo, ¿sabes? No podemos llegar al punto donde continuemos en situaciones de ir a recibir ciertos servicios y simplemente, ¿verdad?, ciertos diagnósticos y no tengamos la persona que nos vaya a atender. Y es que las iniciativas deben ser paso a paso, deben ser una a una, porque así mismo, si no tenemos recursos para poder atraerlo, pues entonces vamos a trabajar una cosa a la vez. Lo primero, el decreto, eso es un buen primer paso. Okay. Pero entonces, ¿qué hacemos con los estudiantes que quieren hacer una especialidad que no hay en Puerto Rico? Porque muchos se van también porque quieren hacer especialidades en Estados Unidos. Pero entonces, exacto, entonces es que venimos, vamos entonces, el decreto es un paso, vamos entonces a traer a esos especialistas que se están adiestrando en Estados Unidos para que regresen. Y eso hay que trabajarlo de un sistema macro bastante grande con el gobierno de Puerto Rico, trabajar de la estabilidad del país. Mientras más se logre, pues eso va a ayudar, porque mientras el país esté con una deuda así agigantada. Y mientras tengamos como que vayan con la UPR, exacto. Dime tú. Entonces, como la gente dice, no, yo empiezo a estudiar y de repente me encerré en la universidad, pues entonces yo no voy a estar en un lugar donde no también haya cierta incertidumbre hasta desde la base del estudio, ¿no? Entonces, pregunto, ya sabemos que tenemos un problema, ¿no?, de médicos en Puerto Rico y de lo que está ocurriendo, sobre todo atendiendo algunas áreas de especialidad y subespecialidad. Ahora bien, el gobernador acaba de firmar una ley donde dice que estos médicos generales, que me corrigen si no es así, que no han pasado la reválida, pues entonces pueden practicar de forma como si fuera un physician assistant, que esta carrera existe en los Estados Unidos, o médicos asistentes o asistentes de médicos, donde no van a poder hacer ciertas cosas, y cuando digo ciertas cosas, no recetar, ellos solamente creo que pueden referir órdenes de estudio y notas de progreso. Notas de progreso, correcto, algo así, pero al final del día, mi pregunta es, ¿estamos resolviendo el problema? No. Yo creo que lo que estamos ayudando es al volumen de cada individuo a poderse ver más cómodo como quiera. En unas especialidades como la del doctor, yo entiendo que el tiempo en first encounter, person to person, persona a persona, paciente doctor, es el que importa. Porque la documentación en el récord, ok, es importante, pero la orientación de él, el tiempo de él con el paciente, en el caso mío,
En pacientes de cáncer yo no puedo decir que, mire, usted se va a tomar tal quimioterapia y estas son las complicaciones que usted va a tener y de esto usted va a posiblemente morir, pero se lo va a explicar el de asistente. Creo yo que si tú quieres llevar a tu padre a que lo vea un médico especialista, tú quieres que lo vea el especialista. Así que yo creo que la esencia está un poquito ahí difícil de entender si se va a perpetuar, porque en el tiempo razonable de un médico primario, en una forma clásica de diabetes o presión alta, refill del medicamento, posiblemente ese physician assistant puede tener ahí un abierto campo, no va a haber problema. Un cirujano que tenga que hacer un post-op, donde va a hacer chequeo o verificación de los puntos, ahí estamos bien. Pero te pregunto, y ustedes me orientan, ¿no? Esta no es mi área. ¿Esto no es trabajo que actualmente hacen otras profesiones, como por ejemplo enfermeros graduados o algo así? Los coordinadores o los navegadores de casos. O sea, se llama una enfermera graduada, sabe bastante del proceso diagnóstico, solamente opina hacia, pues, en dónde está el proceso del doctor, no es opinar el diagnóstico. Por lo tanto, en ese caso, eso se parece a lo que hace el asistente de doctor. Por otro lado, el asistente de doctor podría atender urgencias relacionadas al diagnóstico. Lo que yo entiendo que no tiene lógica es que no puede recetar, por lo tanto tiene que como quiera recibir información del médico primario. Sí, porque ahora mismo como está establecido es para el centro de emergencias y los centros de tratamiento, lo que son los CBT, sí. Pero como dice el doctor, un niño que por ejemplo llega en una emergencia, en una crisis, no le resuelve a los papás cuando tiene un médico asistente que no pueda entonces recetar un medicamento, que tenga que entonces coger el teléfono para llamar y coordinar con otro doctor. Así que resuelve para que se pueda adelantar algunos procesos, pero como tal no resuelve tampoco la crisis de que yo me quede, porque esto no hace más atractivo que yo me quede como un especialista. No, por eso no está resolviendo la crisis de obviamente las especialidades, que es lo que tenemos un problema graso en Puerto Rico. Uno, y segundo, que entonces en cierto modo le estás quitando ciertas tareas a lo mejor a otras profesiones que también que también tenemos problemas en Puerto Rico, porque no es que enfermeros o enfermeras graduadas haya muchísimas ni nada por el estilo, o muchísimos, así que de repente creas esto, entonces cubres un tema, pero entonces estos que están acá, que están haciendo estas funciones, entonces se van para Estados Unidos. O sea, que no entiendo de verdad de qué modo esto podría, entonces, ¿verdad?, a agilizar o acelerar este problema que tenemos de médicos en Puerto Rico, aparte de que yo también pienso que en algún sentido, una vez ya las personas a lo mejor se entran en este comfort zone, pues entonces no quieren después o no siguen, continúan para en efecto pasar la reválida y en efecto entonces sí poder ejercer como médico, ¿no? De acuerdo, y a lo mejor hay un poco de conocimiento práctico que se va a adquirir en ese tiempo de estar de asistente. La pregunta es si entonces económicamente esa persona que adquiere esa herramienta del asistente de doctor lo va a poder facturar, o simplemente es un gasto más que el doctor, la oficina tiene que adquirir para producir más en volumen, pero con una calidad, en términos generales, que fue del asistente. Esto es como decir, si tú quieres un optómetra o quieres también un oftalmólogo, también hay una discusión ahí más o menos parecida. No estoy criticando a ninguno de los dos en este caso. Es que si hay una discusión entre quién te vio el optómetra o te vio el oftalmólogo. Bueno, pero no te puedo recetar, o sea que igual te tienes que enviar al otro. Sí, y no solamente en esas dos profesiones, hay otras que también pasa cosas similares, ¿no? Como lo que es el psicólogo y el psiquiatra, por ejemplo. Hay dos o tres que sí, que tienen como esa disyuntiva. Que se puede coexistir, pero es cuestión de encontrar un balance y encontrar unos límites de lo que quieren, porque sí vamos a lograr que en la sala de emergencia, si están esperando 10 horas, por dar un ejemplo, no estoy diciendo un caso real, si están esperando 10 horas porque lo veo un doctor, pues si está este médico asistente, pudiera ser mucho más rápido para que le envíen laboratorios, pero no resolvemos el problema de que si el muchacho, si llega un niño a esa sala de emergencia y hay que manejarlo, no resuelve el manejarlo, porque necesita como quiera una contrafirma para el uso de medicamentos. Y para pero los si especialistas, si llega una persona en crisis, no es hasta que el médico lo vea que entonces no va a poder entrar el médico asistente o el PA, o sea ¿sabe? Vuelvo, yo no estoy criticando ni juzgando, siempre me pongo en una posición, ¿no?, de llevarle la información al público y que sean ellos quienes decidan. Simplemente estamos analizando en cuán positivo puede ser realmente esta ley que el gobernador acaba de
de firmar, y no solamente que no sea positiva, sino que al final del día estamos resolviendo el problema que tenemos. ¿Sabe? La gente cuando se enferme, la gente cuando tenga que ir a ciertos especialistas, van a tener esa persona que los va a atender, que les va a salvar la vida. Esa es la parte que yo no sé si todavía no estamos conscientes que tenemos que manejarlo, porque es bien crítico. Sí, ¿no? Y por eso, ¿verdad? Como van a ser el centro de urgencia, en centros de emergencia, que esto va a estar presente. Y lo otro es, el colegio sí ya está establecido que ellos apoyan lo de los médicos asistentes, pero la parte de physician assistant es la que también tendríamos que regular o por lo menos entender a qué se define. Porque physician assistant no es necesariamente, como estábamos hablando, a un médico que haya terminado 4 años de medicina y lo único que le falta es la reválida. O sea que son también temas bien diferentes que dentro ya el colegio está en sus discusiones y está, ¿verdad?, trabajando para ver cómo se puede reglamentar y tratar de ver, pero por lo menos para la pregunta que mayormente hemos estado hablando, de si ayuda para nosotros quedarnos, los especialistas quedarse, no necesariamente ayuda, porque entonces, como dice el doctor, es lo primero que me viene a la mente, es un gasto que va a incurrir el especialista o es un gasto de nosotros o el gobierno. Sí. Y si resuelve al final el problema de la atención a los pacientes, se cubrió, se siguió el éxodo de los médicos anyway, o en realidad pues los atrajo a que volvieran a Puerto Rico a trabajar en oficinas con un volumen grande, con la asistencia del asistente personal, valga la redundancia, y a la larga el paciente se sintió cómodo de haber sido evaluado, o vamos a decir preevaluado, aunque no fuera completa, y luego se evaluó por el oncólogo, pues ok, porque verdaderamente, en cierto modo, cuando nosotros fuimos estudiantes y fellows, tú te acuerdas muy bien que te dijeron en varios momentos, cuando viene el doctor, porque tú eres estudiante, porque tú eres fellow, y cierto modo, alguna que otra le gustó más tu atención que la del mismo attending, y a veces te dice, yo solamente me quiero ver más contigo, pero tú me entiendes. Esa parte, la política, o sea, la cultura del señor puertorriqueño, aunque sea del campo, casi siempre es, yo quiero ver al doctor, el catedrático. Sí. ¿Me entiendes? Pues nada, mira, yo les agradezco muchísimas gracias por pertenecer, ¿no? Por cooperar, por colaborar. Sobre todo los felicito, como dije al principio del programa, porque pues son 2 médicos, 2 doctores, ¿no? Acá en Puerto Rico, jóvenes, y que a pesar de los obstáculos siguen acá en pie de lucha, dando servicio que tan importante y tanto necesitamos nosotros acá, todos los puertorriqueños. Así que les agradezco que estén acá conmigo hoy y sobre todo que se hayan quedado en Puerto Rico. Así que necesitamos muchos más de ustedes. Muchas gracias. Y espero que el programa, ¿no?, haya servido para todo Puerto Rico, y que sepamos que este problema existe, pero que todavía tenemos gente acá que nos está apoyando y que estamos dando el máximo para que entonces esto mejore. Gracias mil. Muchas gracias. Muchas gracias.